Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a la sesión número 2, bien, del programa de interpretación ambiental. Bien, vamos a continuar con la sesión número 2 y la sesión número 2 es básicamente habla sobre la comunicación interpretativa, ¿no? La comunicación interpretativa como un medio en la cual se comunican no solamente las características del recurso natural o cultural que está siendo interpretado, sino también se comunican los valores y significados que tiene ese recurso. Cuando hablamos de valores y significados, estamos hablando de la importancia de ese bien patrimonial, pero recuerden que la interpretación ambiental es cómo el intérprete comunica de manera estratégica, pero lo importante es que el visitante, dentro de su propia experiencia con el recurso turístico que está siendo interpretado, va a asignarle un valor y un significado propio a ese recurso natural, ¿no? O a ese recurso cultural. Por eso es que el intérprete ambiental, usando estrategias, herramientas, técnicas de comunicación dinámica, lúdica, va a lograr que el visitante pueda conectarse con el sitio, conectarse con la experiencia y poder de alguna manera ocurrir en su pensamiento, en sus emociones y en su comportamiento cambios de actitud frente a ese bien patrimonial, ¿no? Sea tangible o sea intangible. Por eso es que el intérprete es un medio de comunicación, así también como los otros materiales interpretativos, que pueden ser los rótulos, las grabaciones, las fotos, las escenificaciones, propiamente las estructuras, ¿no? Entonces, vamos haciendo un preámbulo sobre cómo es este proceso de comunicación interpretativa. Entonces, tendríamos que preguntarnos que en interpretación ambiental, ¿qué cosa comunica y cómo se comunica? Entonces, estamos hablando de una experiencia donde se utiliza mucho el tema de los sentidos para lograr que el visitante se conecte con el sitio y de esa manera pueda procesar la información que va recibiendo, pero a través de una participación activa va a ir un poco también experimentando y comprendiendo el valor que tiene ese bien patrimonial. Muy bien, entonces el proceso de comunicación en la interpretación. Si nosotros hablamos sobre los medios interpretativos, establecemos que un medio es un canal o es una vía para poder procesar algo o desarrollar algo. Entonces, un medio interpretativo en la interpretación ambiental es un soporte, es un sustento, es un medio en la cual el intérprete ambiental transmite el mensaje a los visitantes. Recordemos que el mensaje es aquello que yo deseo que los visitantes se lleven al terminar la visita. Y todo mensaje tiene una estructura de construcción que parte desde el tema que se va a tocar, pero también identifican los subtópicos y de alguna manera los elementos tangibles, intangibles,
y los elementos universales. Entonces, el mensaje es aquella información que yo deseo que el visitante se lleve al terminar la visita. Y este mensaje obviamente tiene como propósito final que el visitante pueda sensibilizarse y poder comprometerse con la conservación de ese bien patrimonial. Entonces, cuando hablamos de medios interpretativos, dependiendo de la tipología del medio, podríamos decir que existen medios personales y medios no personales. Cuando hablamos de medios no atendidos por el personal, quiere decir que el intérprete no utiliza ese medio o ese elemento para hacer la interpretación, sino más bien es un material o es un insumo que permite que el visitante pueda ser un guiado a su ritmo, a su modo, a su interés, ¿no? Un guiado no secuencial. Existen algunas ventajas y algunos inconvenientes cuando son medios no atendidos por el personal. La ventaja importante es que cuando el visitante hace un recorrido por un sendero y este recorrido se llama no secuencial, ese es el término técnico, no secuencial, quiere decir que el visitante va hacia el recorrido a su propio ritmo y de manera personal. No va a ir acompañado de un intérprete. Y de alguna manera los elementos que van a acompañar al visitante son los rótulos, algunas escenificaciones, algunos materiales lúdicos, algunas fotografías, algunos audios que el visitante va a poder tocar, va a poder escuchar, va a poder experimentar y va a poder un poco relacionarse a su modo y a su tiempo. Entonces, estos medios tienen que dar información concisa y clara, porque el visitante o la audiencia no se va a detener mucho tiempo a leer un cartel, ¿no? Tiene que ser una información concisa, clara, precisa y que el visitante pueda utilizarlo y que pueda estar a su disposición y que sobre todo pueda ser fácil, manejable por el visitante, ¿no? Entonces, existen muchos medios auditivos, visuales, con objetos para tocar, para que el visitante pueda experimentar. Entonces pueden ser utilizados por varias personas y pueden, de hecho, brindar como una alternativa de experiencia interpretativa, además de un intérprete ambiental, ¿no? O sea, de la persona. Entonces el visitante tiene esta posibilidad y esta ventaja. Existen algunos inconvenientes presentes que muchos de estos medios, si bien es cierto, un sendero es un sendero accesible y puede ser, por ejemplo, ese sendero puede tener rótulos en la cual tenga información, pero también pueda tener información en sistema de braille o elementos en alto relieve, ¿no? Para una experiencia táctil. Entonces, si bien es cierto, no se adaptan a los distintos niveles de público o de acuerdo a las características de cada público, pero se pueden considerarlos también en un sendero para público general, ¿no? Eh, Cuando uno hace un sendero interpretativo y el recorrido es a libertad del visitante o de la audiencia, no tenemos la seguridad que el visitante pueda hacer un recorrido ordenado. Es decir, él va a empezar la ruta por donde le plazca y por donde le llame más la atención, ¿no? Acercándose al rótulo o acercándose al material donde le atraiga y no necesariamente va a ser el recorrido completo. Entonces, en ese caso, los medios interpretativos pueden adaptarse, pero principalmente es un medio de comunicación también para que el visitante pueda informarse sobre
las características de ese sitio, ¿no? Esa área natural, ese museo, ese complejo arqueológico y brindar autonomía para que también el visitante pueda interactuar. Bien, entonces cuando hablamos nosotros de visitas guiadas interpretativas, estamos hablando de un grupo humano de personas que están yendo a visitar un sitio en su tiempo de ocio. Por lo tanto, ellos no tienen la obligación de atendernos, tampoco tienen el interés de aprender, porque ellos están en su tiempo de recreación, de ocio, y quieren de alguna manera tener una visita bastante dinámica, atractiva, que les agrade. Entonces, en este caso estamos hablando de un público general no cautivo. Este público general no cautivo, al ser no cautivo, es donde el intérprete tiene que poner más énfasis en focalizar la atención de estos visitantes. Y existen algunas características para mantener la atención de estos visitantes. Por ejemplo, el número de integrantes por grupo no debería exceder las 20 personas. Esto con la finalidad de que el intérprete ambiental pueda llegar a las 20 personas y pueda interactuar a través de las preguntas o hacer dinámicas, ¿no? Entonces, un grupo de 20 personas, de 15 a 20 personas, es un grupo manejable. Eso es importante, ¿no? Si tenemos un grupo mayor, ya perdemos el contacto visual, la comunicación, la atención. Entonces, eso puede generar algunas distracciones y pérdida de interés por parte de los visitantes. Es importante que el intérprete ambiental, cuando realice la interpretación ambiental, tenga previamente ya un guión estructurado y diseñado mediante la metodología de la interpretación ambiental. Entonces, nosotros en la primera sesión aprendimos a cómo elaborar el mensaje. Y el mensaje parte identificando la temática, identificando los tópicos y los subtópicos, pero importante que el intérprete se haga 3 preguntas, ¿no? Para planificar el mensaje. ¿Qué quiero que los visitantes sepan o conozcan? ¿Qué quiero que los visitantes hagan o no hagan? ¿Y qué quiero que los visitantes sientan o no sientan? Entonces, esas preguntas se transmiten mediante objetivos y esos objetivos me pueden permitir a mí poder diseñar un mensaje. Entonces, el intérprete ambiental tiene que tener su guión estructurado. La comunicación que se desarrolla durante toda la visita tiene que ser temática, es decir, el intérprete tiene que mantener el tema durante toda la experiencia interpretativa. Si va a hablar acerca del bosque, tiene que considerar tópicos o subtópicos que hablen sobre la diversidad de plantas, los frutos, los usos de esas plantas, etcétera. Entonces, la temática tiene que mantenerse como un tema global y general dentro del proceso interpretativo. Todo tema tiene una idea central, como estábamos mencionando, y cada tema central, o que puede interpretarse como un tópico y como subtópicos, pueden representar una parada, ¿no? O sea, una parada. ¿Qué quiere decir una parada? En un sendero puedo yo hacer 3 paradas. Es decir, detenerme con el grupo para que en ese punto hacer una dinámica interpretativa o poder describir las características de algún recurso natural que se está observando o poder hacer una dinámica experiencial. Entonces, en el sendero yo puedo establecer diferentes paradas y cada parada
tiene que estar relacionado con un subtópico que yo voy a desarrollar en esa parada, ¿no? Entonces, vean ustedes el sendero como un tema general y en ese sendero hacer 3 paradas y en cada parada un subtema que tenga relación con el tema central. Entonces, eso es importante porque así yo realizo un itinerario o un sendero interpretativo. Entonces, el guía o el intérprete ambiental, ya estamos hablando de un guiado secuencial que está a cargo del guía, tiene que mantener al grupo bastante activo y sobre todo tiene que mantener la atención del grupo. Entonces, el guía como una persona que conoce sobre la interpretación, tiene que utilizar el lenguaje verbal, no verbal, la voz, los materiales para hacer que los visitantes puedan participar. Y sobre todo, siempre recuerden, no hay interpretación sin experiencia. Y la experiencia lo da los sentidos. Entonces, la interpretación ambiental es sensorial, netamente sensorial. Siempre en una propuesta interpretativa, tenemos que utilizar o hacer que los visitantes utilicen los sentidos durante la interrelación con el recurso natural o cultural, porque a través de esa interrelación generamos conexión, o sea, generamos conexión y eso es importante. Entonces, usando los sentidos que puedan ellas oler, tocar, ver, ¿no? Degustar, oír, eso es importante. Entonces, usar los sentidos en una propuesta interpretativa es determinante para poder enfatizar la experiencia del visitante, ¿no? O de la audiencia. También es importante en el tema de las visitas guiadas, las técnicas interpretativas que se utilizan en los senderos grupales. Entonces, es importante utilizar técnicas que puedan captar la atención de la audiencia, pero también utilizar técnicas que sean accesibles en ese momento, ¿no? Eh, accesibles para el recurso, ¿no? Entonces, o sea, si yo estoy haciendo avistamiento de aves, obviamente el recorrido de los senderos es netamente la observación y la escucha, ¿no? Por el canto de las aves, identificar las aves. Entonces, yo en ese recorrido no puedo hacer una dinámica grupal en la cual intente hacer un juego de movimiento, ¿no? Obviamente, porque esa actividad de movimiento del grupo puede generar que las aves simplemente se espanten, ¿no? Entonces, eso es importante, utilizar técnicas interpretativas que puedan ser de útil para la audiencia, pero que también se puedan utilizar criterios para que sea apropiado de acuerdo al recurso, ¿no? Que estoy yo interpretando. Entonces, siempre tiene que primar el tema de la conservación, siempre. No porque nosotros querramos que el visitante se lleve una experiencia cercana, única, singular, especial. Vamos a poner en peligro la conservación de la biodiversidad. Siempre tiene que primar la conservación y cuando hablamos de interpretación ambiental, el tema es educar, sensibilizar. Entonces estamos hablando también de un turismo especializado, ¿no? En el caso del ecoturismo, donde se prioriza la experiencia, pero también se prioriza el cuidado y la conservación en esa experiencia. Entonces, el intérprete ambiental es la persona que va también a comunicar, ¿no? Estos valores. ¿Qué otras técnicas interpretativas se pueden utilizar? Por ejemplo, algunas fotografías, audios,
materiales concretos que los visitantes puedan tocar. Por ejemplo, si estoy haciendo interpretación de aves, puedo yo elaborar maquetas que simulen los huevos de las aves o las formas de los picos de las aves. O si estoy haciendo interpretación sobre, no sé, sobre las plantas, puedo yo tener un álbum de fotografías de la diversidad de las plantas. Si son plantas comestibles, puedo tener fotografías de cómo esas plantas son alimentos, ¿no? Entonces, son medios que apoyan, ¿no? Que apoyan la información que se le va a brindar a los visitantes. Otra técnica que también puedo utilizar son los relatos, son los cuentos, son las historias, ¿no? Y aquí ya el intérprete utiliza su voz, utiliza el tema de la dicción, ¿no? Puedo utilizar también algunas maquetas, quizás, no sé, algunos elementos como máscaras, cualquier elemento que sea complementario a la comunicación que voy a dar es válido. Y cualquier elemento que complemente la experiencia sensorial del visitante también es válido. Todo lo que pueda, los sentidos, todo. O sea, ustedes vuelen su imaginación, todo lo que sea sentidos, todo lo que tenga que ver con sentidos es lo que yo tengo que utilizar en mis técnicas interpretativas, usando materiales, elaborando materiales para que el visitante pueda tener un acercamiento mucho más vivencial. Entonces, es importante que el intérprete seleccione aquellas técnicas interpretativas más relevantes y que el intérprete, eh, o sea, que tenga en la mente que esa técnica va a lograr que el visitante se conecte con el recurso, se conecte, ¿no? Entonces la gran pregunta es cómo una persona se conecta con algo a través sensorialmente, ¿no? Sensorial, tiene que participar, tiene que sentir, tiene que tocar, tiene que escuchar, tiene que oler, tiene que probar. Obviamente no vamos, si por ejemplo, si no está permitido coger una planta, no lo vamos a coger para que el visitante lo huela porque predomina la conservación, pero puedo utilizar la vista, puedo usar algunas fotografías para que el intérprete pueda tener de cerca la información, ¿no? Entonces, hay que también analizar cada caso. Entonces, es importante que estas técnicas permitan conectar, por ejemplo, la elaboración, o sea, el tema cultural del teñido artesanal, las diferentes plantas, el proceso artesanal del teñido, tocar, ¿no? Las diferentes plantas, ver cómo hacen el hervido de las plantas, el teñido con la lana. Entonces, todo eso ahí es importante, ¿no? Es importante. Si estamos hablando de una cultura o objetos de la comunidad, por ejemplo, materiales, utensilios de cocina, ¿no? Entonces, una exhibición podría ser un espacio donde se pueda simular una cocina, algunos utensilios como de barro. Entonces, que el visitante pueda tener una inmersión, ¿no? O sea, eso de ahí es bastante necesario. Entonces, es importante aquí la creatividad del intérprete y cuando hablamos de un área protegida, la naturaleza propiamente nos da muchas oportunidades creativas de poder sentirla. Y básicamente es la apreciación, el poder observar, ¿no? Los árboles, poder avistar algún tipo de fauna, poder conocer la reproducción de algún tipo de animal, los alimentos, la formación de algún recurso natural. Es también mucha creatividad, ¿no? Mucha creatividad. Entonces, los materiales
complementarios son importantes también. Siendo el intérprete ambiental aquel elemento o aquel personaje que va a hacer la comunicación interpretativa, tiene que estar preparado. En primer lugar, el intérprete tiene que estar a gusto con lo que hace, tiene que tener pasión por comunicar, tiene que ser una persona abierta, que le guste relacionarse, ¿no? Con otras personas, que sea comunicativo y que esté informado sobre lo que va a interpretar. O sea, tiene que conocer. Y como hablábamos la sesión anterior, la información que uno recopila al inicio, cuando va explorando cómo puede hacer interpretación, dónde puedo identificar un sendero para interpretar, qué recursos puedo yo interpretar. Importante en ese trabajo de campo es recabar información de lugar empírica, ¿no? O sea, todo lo que yo observo es información empírica. Comunicarme con los pobladores, pero también tener información científica, tener una información mucho más formal, porque eso le va a dar también consistencia y solidez a la información que se le brinde. Entonces, importante la voz, la modulación de la voz, la dicción de la voz, para que el intérprete pueda comunicar con claridad y que sus palabras, ¿no? No sean técnicas y en caso sean técnicas, pueda interpretar el significado de esas palabras técnicas, de tal manera que el lenguaje sea comprensible y sea dinámico. Qué importante, es una preparación ser un intérprete ambiental. Es importante el tema del volumen, de acuerdo a la situación en la que se habla. También un poco para llamar la atención de los visitantes, la velocidad en la expresión, el movimiento no gestual, ¿no? De las manos, para que los visitantes también puedan llevar, ¿no? El hilo conductor de la conversación. Y tiene que haber un equilibrio entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, ¿no? Cuando usamos mucho los gestos, podemos también distraer en ese momento, ¿no? Entonces hay que dosificar cómo movemos las manos, si las levantamos, si la abrimos, y si ese movimiento de manos acompaña el volumen de mi voz, eso es importante. El manejo de los grupos, el contacto visual con el grupo, si estamos hablando de un grupo de 15 a 20 personas, no dar la espalda, ponerme frente al grupo, ponerme en media luna y hacer que todos se sientan partícipes. Entonces, el intérprete ambiental es como el centro, ¿no? Es el que va a llamar la atención, pero a través de llamar la atención, tiene como objetivo que el visitante pueda conectarse con el recurso que él está interpretando. Entonces, es importante usar su cuerpo y también usar su voz para como una técnica interpretativa. Usar el cuerpo, la voz, lenguaje gestual, no gestual, como técnica interpretativa en una experiencia, ¿no? Con los visitantes. Y es importante el contacto visual, el contacto gestual también, sonreír, no dar la espalda al público, estar frente al público, y de alguna manera eso hace de que los visitantes también se sientan tomados en cuenta y también va a hacer que se interesen más, ¿no? Por participar y por prestar atención. Cuando el intérprete habla, haciendo la interpretación, tiene que tener muy en claro la información que va a comunicar, porque tiene que ser comprensible y hacerse entender, ¿no? Hacerse entender. Es como la interpretación es como en un lenguaje sencillo, comprensible, yo le transmito al visitante un mensaje poderoso, ¿no? Cómo a través de mis palabras capto la atención y de alguna manera logro que el visitante pueda
pensar, reflexionar, ¿no? Sobre ese recurso que está siendo interpretado. El tema de la biodiversidad, el tema de los recursos naturales. Entonces, eso, la comunicación es un medio poderoso, importante, y que es relevante porque es el principal medio que tiene el intérprete para comunicarse con el público, su voz, su voz. Pero lo que dice con la voz también cuenta. Cómo lo dice con la voz también cuenta. Entonces es algo eh, integral, integral. Entonces, eh, cuando uno hace interpretación, ya siente, ¿no? Que el intérprete es una persona dinámica, ¿no? Capta la atención y bastante agradable. En el uso de los sentidos como técnica interpretativa es prioritario. No hay interpretación si no es una experiencia sensorial, básico, el principio básico de la interpretación. Y la experiencia sensorial se aplican los 5 sentidos. Porque es que a través de los sentidos tú conectas, porque el intérprete puede brindar información al visitante. Entonces, como una técnica interpretativa es la información que yo capto. Entonces, la información escucho, pero cuando yo interrelaciono con ese recurso, entonces ya no solamente estoy trabajando la parte cognitiva, sino estoy trabajando la parte emocional. Entonces, existe una relación en la cual las emociones mandan a la mente, las emociones. Entonces, las emociones solo se activan con los sentidos, nada más. Entonces, usar los sentidos, como vemos en la foto, un niño está acercándose y está oliendo una flor, ¿no? Y seguramente el aroma de esa flor, él lo va a relacionar con algo que pueda haber experimentado en su vida, ¿no? Igual, el sabor, ¿no? Entonces, el oído, el tacto, ¿no? Y así no lo relacione con algo de su vida, el solamente hecho de tocar, ya estás grabando información en esa persona. Entonces, la finalidad tiene que ellos puedan tener un comportamiento mucho más comprometido, ¿no? Con la conservación. También es importante usar eh, mensajes o palabras reflexivas, ¿no? Como metáforas, en la cual, por ejemplo, hacemos pensar al visitante, que reflexione, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te vas a la cama o en la noche, cuando ya nos vamos a dormir y se supone que todo entra en calma en nuestro entorno, los animales nocturnos que viven aquí empiezan su jornada, ¿no? Es de alguna manera una contraposición a mi propia vida, ¿no? ¿Y cómo es esta vida nocturna? ¿Qué hacen estos animales? ¿Y para qué salen estos animales? ¿Y por dónde salen, no? ¿Y cómo ven? ¿Y cómo pueden desplazarse? Entonces, hay una infinidad de preguntas en la cual el visitante va captando, ¿no? Su atención. Entonces, utilizar estos mensajes personalizados también ayuda mucho a poder captar la atención de los visitantes en una experiencia interpretativa. También es importante utilizar como una técnica interpretativa de comunicación el tema de las analogías, ¿no? Por ejemplo, eh, pensar, ¿no? Por ejemplo, verdaderos bosques submarinos, ¿no? De algas rodean a estas islas, ¿no? Es como mencionar que agrando, ¿no? Los bosques submarinos, ¿no? O sea, lo relaciono con un bosque tropical
un bosque acuático de algas inmenso que rodean estas islas. Entonces voy un poco haciendo que el visitante pueda ampliar su mente, ¿no? Soñar un poco, imaginarse un poco. También es importante el tema de las analogías. Utilizar metáforas en el tema, por ejemplo, de la imagen, ¿no? De esta ave que siempre tiene un pelaje oscuro y que lo puedo yo representar o relacionar con una vestimenta, ¿no? Acuática, ¿no? Que utilizan las personas que hacen nado, ¿no? Entonces, utilizar algunas metáforas también para poder describir las características de las aves, ¿no? Peculiarmente hablando. También estamos un poco, usamos la exageración, un poco también para que el visitante pueda crear o imaginarse, ¿no? En la imagen vemos una isla y el intérprete menciona, ¿no? Si esta isla fuese como la palma de mi mano, las tierras de cultivo apenas representarían la uña del dedo meñique, ¿no? O sea, estamos un poco haciendo una analogía en relación al tamaño de las islas con las tierras aptas para el cultivo, ¿no? Entonces, usando mi cuerpo, ¿no? Es como represento de una forma gráfica. También es importante en el tema de la línea del tiempo, ¿no? Si pudiéramos hacer que 100.000 años pasen en un minuto, podríamos ver cómo se mueve esta montaña, ¿no? Un poco para describir la historia de los años, de la formación geológica de esa montaña, ¿no? Entonces, usar mucho el tema de el lenguaje o la comunicación usando estas formas de expresarse también son relevantes en la comunicación interpretativa. Utilizar verbos en forma activa. La fuerza del mar modela las rocas de los acantilados, ¿no? Un poco para describir las formaciones curiosas que tienen esas piedras y cómo el mar permanentemente va perfilando, ¿no? Esos diseños. Bien, también usar la personificación de un pueblo antiguo, por ejemplo, y mencionar, ¿no? Que el habitante más anciano de este lugar nos puede contar historias de amor, historias de vida, historias de muerte, ¿no? Como una persona que ha vivido muchos años y que ha guardado en su memoria la historia de esta ciudad, ¿no? También es una forma de poder adentrarnos al pueblo y poder conocer un poco más de su historia, ¿no? Entonces, el intérprete puede utilizar también este tipo de información para que el visitante tenga idea, ¿no? Quiénes viven ahí, o cuál es la relación que tiene la población con esa ciudad. Bien, también la participación activa a través de algunas dinámicas o juegos lúdicos es importante, ¿no? Ya sean los cuentos, las canciones, las escenificaciones, también va a hacer que los visitantes puedan participar, puedan divertirse y también puedan aprender. Las historias, los cuentos, es importante como un momento de descanso. Aquí vemos, por ejemplo, que el intérprete tiene como un libro, un cuento, puede ser fotografías o un relato, ¿no? Y los visitantes están escuchando, ¿no? Y el intérprete utiliza información complementaria sobre el lugar, ¿no? Para que el visitante pueda también conocer y aprender. También algunos medios complementarios que yo puedo simular, ¿no? Que puedo yo elaborar para utilizarlos en ese momento de la interpretación, ¿no? Por ejemplo, las características de las aves, ¿no? Cómo vuelan, la intensidad,
la velocidad, la resistencia, las distancias, los motivos de vuelo, ¿no? Entonces lo represento con algunos objetos que puedan representar esta imagen, ¿no? Del vuelo, o sea, usando otros materiales complementarios, ¿no? Lo que yo les decía, los huevos, los tipos de picos, el tipo de anidamiento, ¿no? Ya sea por fotografías o por materiales que puedan tocarse, ¿no? Lúdicos, como utilizando también imágenes, fotografías también. Dentro el guiado interpretativo existe la comunicación secuencial y la comunicación no secuencial, que tiene que ver si el visitante es acompañado por el guía, intérprete, o sea, si por el sendero, ¿no? O si hace el recorrido solo, ¿no? O sea, si el visitante hace el recorrido solo o va acompañado del intérprete. Dependiendo de eso, será un guiado secuencial si va con el intérprete o un guiado no secuencial si no va con el intérprete. Si no va con el intérprete, en ese sendero hay materiales para que el visitante pueda complementar su visita, ¿no? Y tener información directa a través de esos materiales, que pueden ser los paneles, los rótulos. Entonces, cuando hablamos de una comunicación secuencial, básicamente el intérprete es quien acompaña al grupo y es el primer medio de comunicación interpretativa. Y es aquella persona que va a utilizar los medios y materiales para hacer la interpretación. Y el público va a seguir la secuencia del intérprete, ¿no? Entonces, en este caso, el intérprete ambiental brinda la información y cuando hablamos de un guiado secuencial, estamos hablando también de un orden, ¿no? Hay un inicio, hay un proceso y hay un final. Entonces, la información también tiene que ser estructurada, tiene que ser ordenada y tiene que ser temática. Si yo voy a hacer el recorrido de un sendero, ese sendero tiene que tener un tema, porque recuerden que al final del sendero o de la visita, yo quiero que el visitante se vaya con un mensaje. Y se supone que ese mensaje, durante todo el sendero y toda la experiencia interpretativa, yo le he ido metiendo en la cabeza. No solamente lo que hablaba, sino también de lo que hacía que ellos hicieran la participación, ¿no? El tema sensorial. Entonces, en un guiado secuencial, el intérprete tiene básicamente eh, el mando, ¿no? Es el quien desarrolla toda la propuesta interpretativa. Y aquí estamos hablando básicamente de tres partes, ¿no? Sam Ham define una secuencia o un guiado secuencial interpretativo a través de tres partes. La introducción, o sea, imagínense que van a ser el guiado por un sendero y van a ser un guiado secuencial. Entonces, al inicio del sendero tiene que haber una introducción. Esta introducción tiene que ser breve y tiene que brindársele información puntual a los visitantes y un poco dándoles algunas pistas, ¿no? De qué se va a tratar el sendero, qué es lo que van a ver, cuánto tiempo va a durar el recorrido, etcétera, ¿no? La intensidad también del recorrido y un poco hacer que el visitante tenga abierta esta curiosidad, ¿no? Entonces, también un poco se habla aquí sobre el tema que se quiere enfatizar y de alguna manera se establece toda la ruta. Básicamente, el cuerpo, que tiene que ver con el desarrollo propiamente de la interpretación. Aquí ya estamos hablando del desarrollo del guión interpretativo. Y el guión interpretativo
no es otra cosa que la información que yo voy a brindarle al visitante sobre ese recurso. Pero recuerden que aquí tengo yo que tener claro cuál es el mensaje. Y el mensaje obedece a un tema, ¿no? A un tópico, a un subtópico. Se supone que yo aquí ya tengo claro qué objetivos quiero lograr, ¿no? O sea, que quiero que los visitantes sepan, que quiero que los visitantes sientan y que quiero que los visitantes hagan. Y al final se hace aquí las paradas, de acuerdo a 2, 3 paradas, y en la conclusión, que es la última parte, se cierra una conclusión, se consolida el tema, se pueden hacer preguntas, se hace una síntesis de todo lo que se ha visto y también, de alguna manera, el intérprete puede enfatizar el mensaje, ¿no? Que quiere que se lleven los visitantes. El conocer a la audiencia dentro de esta ecuación interpretativa es importante. La semana pasada habíamos hablado de esta ecuación interpretativa, ¿no? Conocimiento del recurso eh, y conocimiento de la audiencia más técnicas interpretativas, ¿no? O recursos interpretativos, me permite a mí lograr una experiencia significativa. Entonces, tenemos aquí audiencias cautivas y audiencias no cautivas. ¿Cómo están clasificado el público, ¿no? La audiencia. Una audiencia cautiva básicamente es una instrucción, es decir, educación ambiental puede ser una audiencia cercana, cautiva. Me refiero a que es una instrucción, una formación ambiental. Entonces yo voy, porque voy a lograr un certificado, tengo que poner atención, es un ambiente académico formal, va a haber una evaluación, va a haber una entrega de producto, entonces yo hago el esfuerzo de asistir a las clases, poner atención, etcétera, ¿no? Es una audiencia cautiva, estoy instruyendo y formando. En las audiencias no cautivas, en el caso de la interpretación ambiental, está dirigido a un público no cautivo. Y el público no cautivo, básicamente, va porque quiere ir, pero para él no está obligado a ir, no necesita recompensas externas, no tiene obligación de poner atención, no es un ambiente académico, está en un ambiente de relajo, de ocio, y si están aburridos, simplemente van a dejar y se van a ir. Entonces, es importante tomar en cuenta cuando hacemos interpretación que captar la atención del público es un deber. Si queremos mantener la comunicación y que el público pueda participar y que pueda utilizar los sentidos y que pueda hacer una experiencia que conecte y que yo pueda reforzar el mensaje y que tengo que tener contacto visual, hacer que participen, ¿no? Que usen los sentidos. Entonces, es una experiencia bastante comunicativa, permanentemente hablando. Entonces, en la interpretación yo tengo que esforzarme como intérprete para lograr captar la atención y mantener la atención de los visitantes desde el inicio hasta el final. No quiere decir que voy a estar hablando todo el rato, sin embargo, tengo que hacer que cada actividad capte la atención del visitante. Entonces, la audiencia marca la diferencia. ¿A quién va dirigido la interpretación ambiental? A un público no cautivo. Por lo tanto, al hacer interpretación ambiental, tenemos que esforzarnos por captar su atención, porque simplemente ellos no van a tener recompensa. Pero de alguna manera, la recompensa podría ser que ellos van a tener una experiencia significativa. Y ellos en muchos casos ni siquiera lo han imaginado.
pero es el intérprete quien genera toda esta experiencia, ¿no? En los visitantes. Entonces, conocer a la audiencia es importante, conocer el perfil de los visitantes, cuáles son sus intereses, el grado de preparación, su motivación, ¿no? Para poder tener en cuenta también algunas características físicas, ¿no? El tema de la edad, el tema si hubiese discapacidad, si tienen conocimientos especializados o conocimientos previos, si son estudiantes, no son estudiantes, son familias, son especialistas, etcétera. De dónde vienen, la cantidad de personas, expectativas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso también, la intensidad del recorrido, ¿no? Si son caminatas largas, pero estoy guiando a personas de la tercera edad, tengo que dosificar la distancia, ¿no? Si es trepar, entonces también la intensidad física. Conocer a los visitantes me va a permitir tener un orden en el desarrollo de la interpretación ambiental. Es importante que el intérprete ambiental conozca a su audiencia, pero que también el intérprete tome en cuenta que tiene una oportunidad de conectar con la audiencia. Y esta conexión no solamente tiene que ser intelectual, sino también tiene que ser emocional. Y ahí en lo emocional entra, como vengo repitiendo, el tema de los sentidos. Al conectar, ¿qué conecta el visitante? Conecta. ¿Qué conecta el intérprete? Conecta al visitante con el recurso natural, cultural. Conecta al visitante con el bien patrimonial. Y para que se dé esa conexión, tiene que ser sensorial y el intérprete tiene que hacer que el visitante use sus sentidos para que se pueda conectar, para que se pueda conectar. Entonces, eso de ahí es bastante fundamental porque el resultado de esta conexión es básicamente que el visitante cambie su forma de pensar y pueda tener una predisposición o una actitud de custodia con el recurso, ¿no? O sea, de protección. Eso es importante. La interpretación ambiental tiene que cambiar mentes, pero sobre todo cambiar comportamientos. Y tú cambias comportamientos solo cuando llegas a la emoción de la persona. Entonces, por eso es que es sensorial y utilizan los sentidos. Y por eso es que la interpretación, si así ustedes lo desean, es una herramienta poderosa. En el tema de la accesibilidad comunicativa, ¿cómo se puede, dependiendo del público, ¿no? Por ejemplo, una comunicación con personas con discapacidad física. ¿Cómo me voy yo a dirigir a esas personas con discapacidad física, ¿no? Siempre hay que hacer contacto visual, hay que mirar a la persona, hay que mirar de frente a la persona, hay que hablarle cara a cara. Si estamos hablando de rótulos o medios interpretativos, la altura y la distancia tienen que ser a la altura, los textos, los mensajes escritos, ¿no? Para que estas personas, por ejemplo, en silla de ruedas, puedan leer con total comodidad. Y en algunos casos, personas que puedan tener alguna discapacidad visual, puedan ellos tener facilidad de comunicación con el recurso, ¿no? Que también se pueda respetar el ritmo de las personas para que puedan tocar, para que puedan leer. Eso también es importante, ¿no? En la comunicación interpretativa. El tema, por ejemplo, si la persona tiene alguna discapacidad física en cuanto al tema verbal, entonces el tema de la empatía del intérprete es fundamental. O sea, en toda relación humana tenemos que ser empáticos. Entonces, si estamos haciendo un guiado interpretativo
y tenemos en el grupo a una persona con discapacidad física que tiene alterada su capacidad verbal, pero se puede comunicar, pero lo hace con dificultad, el intérprete tiene que escuchar sin prisa, ¿no? O sea, tiene que darle la oportunidad de que se comunique esa persona y escuchar sin prisa y esperar hasta el final para que la persona pueda terminar lo que quiere comunicar. Y si uno no comprende por la dificultad de las palabras que emite la persona con esta discapacidad, hacérselo saber para que lo repita. Entonces, el tema de la empatía es bastante importante. Y la empatía también tiene relación con la conexión, ¿no? De persona a persona. Si hubiesen personas con algún tipo de discapacidad intelectual, entonces usar frases cortas, frases claras, sencillas, para poder comunicar de manera comprensible, ¿no? Y poder asegurarnos que la persona nos ha entendido. Por el tema de respeto y el tema también de la conciencia, ¿no? Por parte de uno. Entonces, eh, respetar el ritmo de la persona para desplazarse y también para comunicarse, no adelantarnos a terminar frases por ellos y entonces darles también oportunidad para que puedan sentirse parte de y que podamos nosotros escuchar, ¿no? De manera activa. Porque nos puede pasar que vamos a encontrar personas así y no hay mejor satisfacción para uno de haber respetado a esa persona en su integridad física como persona, haciendo que ellos participen y no haciendo ningún tipo de diferencia alguna, ¿no? Entonces, el intérprete también, el tema de los valores es importante. Si hubiesen personas con algún tipo de discapacidad visual, es importante saludar al llegar, despedirse al marchar, dependiendo, ¿no? Con la voz o con el contacto físico con la mano, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Para que la persona escuche y sepa cuándo se inicia, cuándo ya se termina, ¿no? Eso es importante. Eh, Hablar mirando directamente a la cara de la persona, porque la voz tiene que ir dirigida a la persona, aún así no nos pueda ver, porque de alguna manera puede percibir el lenguaje corporal, ¿no? Y también la dirección del sonido de la voz, ¿no? Si yo hablo para otro lado, entonces la voz se distorsiona. Y en caso esta persona vaya acompañada de otra persona de apoyo, eh, es importante también tener una comunicación con el acompañante, pero sin perder de vista la comunicación prioritaria con la persona, ¿no? Que tenga esta discapacidad. Algunas habilidades y características del guía intérprete, básicamente, tiene que tener conocimientos. Tiene que conocer el recurso ampliamente. El bien que va a interpretar tiene que tener conocimiento científico, conocimiento del recurso, tiene que haber leído mucho, tiene que haber sido también parte de las investigaciones, etcétera. O sea, tiene que conocer. Tiene que conocer sobre la interpretación. O sea, si va a interpretar, tiene que saber cómo va a interpretar, qué es la interpretación. Entonces, conocer la disciplina de la interpretación es importante. Conocer sobre técnicas de comunicación, la oralidad, la modulación de la voz, el volumen, la dicción, todo eso también es importante. Conocimiento básico sobre discapacidad, sobre accesibilidad, sobre primeros auxilios, etcétera, también es importante. Y conocimiento sobre manejo de grupos al momento de pararse, el contacto visual, cómo se va a dirigir al grupo, cómo va a llevar al grupo siempre el adelante, ¿no? Entonces siempre haciendo media luna para tener contacto con todos. En el tema de algunas habilidades ya interpersonales básicas,
compromiso profesional, que sea sensible a los visitantes, que tenga capacidad analítica, que pueda trabajar en equipo, que pueda ser comunicativo, que pueda ser colaborativo, tolerante, que pueda tomar decisiones, que le guste investigar y que pueda tomar una información actualizada, ¿no? Eh, Cuando los visitantes tienen preguntas, el intérprete tiene que estar en la capacidad de absolver esas preguntas, ¿no? Y dependiendo del nivel de conocimiento de la audiencia, también será el nivel de conocimiento del intérprete, ¿no? Si es un intérprete especializado en aves, porque la audiencia es especialista en aves, entonces hay un nivel también de la información que se va a compartir. Y también, por último, tenemos algunas cualidades personales, como la capacidad de organización, que sea una persona alegre, asertiva, dinámica, agradable, que sea paciente, que tenga iniciativa, que demuestre amor y pasión por su trabajo, que contagie también dinamismo a través de lo que comunica y cómo comunica, y que de alguna manera sea confiable, transmita confianza, ¿no? Y que finalmente el visitante pueda sentir que ha tenido un intérprete comunicativo, agradable y sobre todo que ha tenido la experiencia de poder participar activamente, ¿no? Muy bien. Entonces, bien, si ustedes tienen alguna consulta, pueden ustedes aperturar los micros o pueden levantar la mano si así lo desean. Muy bien. Voy a pasar la asistencia. Profesora, disculpe, Adelante. em, con respecto al entregable, em, ¿cuál va a ser el trabajo en sí que tenemos que presentar